Componentes de un vector, ejemplo número 3. Vamos a calcular la magnitud y el ángulo que forma con el eje X cada uno de los vectores siguientes a partir de sus componentes. Analizando los valores, observamos que tenemos un vector en el tercer cuadrante para el inciso A y en el cuarto cuadrante para el inciso B. Comenzaremos dibujando cada uno de los vectores. Empecemos con el inciso A. Dibujamos un sistema de ejes y ubicamos sobre ellos los valores de las componentes como si fueran las coordenadas de un punto. Tenemos entonces aquí menos 30, que es el valor de AX, y menos 40, que es el valor de AY. Esto para el inciso A. Localizamos el punto de intersección de ambas coordenadas, sería este. Ese es el punto terminal del vector. A partir de él unimos con el origen y dibujamos nuestro vector. Hay que recordar que del punto terminal hacia atrás se dibuja la punta de flecha. Tenemos entonces nuestro vector A. Cuando apliquemos las fórmulas que utilizamos en los ejemplos previos, vamos a obtener que el ángulo que nos da la tangente inversa es este ángulo en color verde. Nosotros necesitamos el ángulo a partir del eje X positivo, que es todo esto. Recordemos que a esto le llamamos el ángulo corregido. Aplicando las fórmulas que vimos en los ejemplos anteriores, tenemos que para calcular la magnitud de A, procedemos con la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Sustituimos los valores, sería raíz cuadrada, AX es menos 30 y AY es menos 40, al cuadrado todo. Entonces A es igual a la raíz cuadrada de 900 más 1600, es decir, la raíz cuadrada de 2500, cuyo valor es 50. En este caso nuestro vector A no tiene unidades, por lo tanto solamente queda el número 50, no hay unidades asignadas. Apliquemos ahora la fórmula de la tangente inversa. El ángulo en color verde es igual a la tangente inversa de AY sobre AX. O sea, la tangente inversa de menos 40 dividido entre menos 30. Al dividir menos 40 entre menos 30, eso nos da 1.33. Entonces tenemos la tangente inversa de 1.333. Utilizando una calculadora con la función shift tangente, obtenemos que el ángulo en color verde tiene un valor de 53.123 grados. Ese es el valor del ángulo que está en color verde aquí en el sistema de coordenadas. Pero como nosotros necesitamos el ángulo corregido, le tenemos que sumar a este ángulo en color verde todo el ángulo de 180 grados. Entonces, nuestro ángulo corregido es igual a la suma de 180 grados más lo que vale el ángulo en color verde. Es decir, 180 grados más 53.123 grados. Esto va a ser igual, el ángulo corregido va a ser igual a 233.123 grados. Ese es el ángulo a partir del eje X hasta donde se encuentra nuestro vector. Entonces, el vector A se puede expresar como un vector de 50 con un ángulo de 233.123 grados. Esta sería la expresión del vector A en magnitud y dirección. Continuemos ahora con el vector del inciso B. Dibujamos nuestro sistema de coordenadas. Dado que el vector se localiza en el cuarto cuadrante, entonces dibujamos un sistema y ubicamos las coordenadas 60 sobre el eje X y menos 70 sobre el eje Y. Ubicamos el punto de intersección, que será el punto terminal del vector, y unimos con el origen. Del punto terminal hacia atrás dibujamos la punta de flecha, y en este caso nuestro vector se llama R.
Al aplicar la fórmula de la tangente inversa, el ángulo que nos va a quedar es este ángulo en color verde. Pero nosotros necesitamos el ángulo desde el eje X positivo, o sea, todo esto. Este será nuestro ángulo corregido, el ángulo en color negro. Entonces, la magnitud de R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 60 metros al cuadrado más menos 70 metros al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 8500 metros cuadrados. Y haciendo las operaciones, y al obtener la raíz nos queda 92.195 metros. Esa es la magnitud del vector R. Calculemos la dirección. Primero el ángulo en color verde, tangente inversa de Ry sobre Rx. O sea, tangente inversa de menos 70 sobre 60. Al dividir, obtenemos que esto es la tangente inversa de menos 1.166, cuyo valor con una calculadora utilizando la función shift tangente es igual a menos 49.382 grados. Entonces el ángulo en color verde es de 49.382. El signo menos nos indica que está debajo del eje X. El ángulo corregido va a ser igual a la resta de todo el ángulo de 360 grados menos el ángulo en verde. Entonces, el ángulo corregido es 360 grados menos el ángulo en color verde. Esto es igual a 310.618 grados. Por lo tanto, nuestro vector R se puede expresar como un vector de 92.195 metros, formando un ángulo con el eje X positivo de 310.618 grados. Este sería nuestro vector en magnitud y dirección.